Hola, bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos al Discipulado Congregacional Camino de Salvación de la Iglesia Regional MIR Cuerpo de Cristo. Les recuerdo nuestras redes sociales por TikTok Live, @MIR Cuerpo de Cristo 237. Y a través de YouTube, a través de Instagram, de Facebook, es @MIR Cuerpo de Cristo. Para escuchar los mensajes del púlpito recibidos los días domingos es @EDRMIR Cuerpo de Cristo. Hoy continuamos con la segunda parte de los 6 estados del no creyente, o el título que conocíamos ese día, y ese es el estado de estar atado. Podemos decir atado a Satanás o atado por Satanás, porque funciona de la misma forma. ¿En qué sentido? Porque Satanás se encargó de hacer esas ataduras espirituales, y también somos atados por Satanás cuando nos envuelve en estos problemas espirituales que conocíamos. La semana pasada veíamos una breve introducción, pero hoy vamos a entrar en el tema como tal. Veía el video que realizaba nuestra hermana Glenn acerca del tema número 5 que estábamos empezando la semana pasada, acerca de este estado de estar atado a Satanás, y quedó excelente el video. Me gustó mucho el contenido y la forma en la que manejó cada una de los temas mencionados la semana pasada, acerca de que nosotros no podemos ir al campo con un evangelio mezclado, y que no podemos ser guiados por el humanismo, ni estar centrados en el misticismo, el legalismo, ni nada de esto que no sea solo Cristo, porque en este campo se necesita fuerza espiritual. Entonces, si vamos como dice la palabra, vamos al mundo, no podemos ser guiados por la forma en la que el mundo es guiado. Vamos a leer para comenzar vamos a leer aquí la palabra de Dios en la Reina. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 2, 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Efesios capítulo 2 nos dice así:
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual ponemos delante de ti en esta hora, anhelando solamente la guía de tu Espíritu Santo. Dios, que esta palabra entre a nuestro corazón, a nuestra vida, produzca sanidad, produzca libertad y sobre todo, Señor, que disipe toda duda, toda confusión y todo argumento levantado por la corriente de este mundo, por Satanás y por su influencia de las tinieblas. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, amén y amén. Ok, leíamos estos dos pasajes que estaba uno en Primera de Juan 2. Lo leíamos me parece que desde el 13 al 15. ¿Cierto? Desde el 13. Efesios 2, 1 al 5. Ajá. Y allí vemos la corriente que lleva la palabra. ¿Cuál es la corriente? Él está hablándolo, el Espíritu Santo está hablando a través de estas dos palabras que hay una corriente en este mundo. ¿Y quién es el encargado de la corriente de este mundo? En Primera de Juan nos decía, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y todo esto, la palabra también nos dice que antes vivíamos muertos, siguiendo los deseos, dice, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos 6 estados espirituales tienen un trasfondo, y ese trasfondo es el infierno, ¿verdad? Es muy difícil, a nadie le gusta estar hablando de esto, pero es lo que nos dice la palabra. Dios amó tanto al mundo, dice Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no se pierda, ¿por qué? Porque ya el ser humano está en este estado espiritual de estar atado por Satanás. Como está en este estado, el resultado, lo final, lo que se va a cosechar es esto, muerte. No porque Dios lo haya deseado, sino porque Satanás se encargó desde un principio en transmitir su diseño de muerte al ser humano. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Interrumpió su culto. Adán y Eva tenían una relación con Dios y eso era el culto. Un culto que vivían y experimentaban, nos los dice, vamos a poner como la contraparte aquí, nos los dice Génesis 2, 16 al 18. Y en el verso 25 nos habla del estado espiritual en el que estaba el ser humano. No había vergüenza, estaba junto con Dios, estaba en relación con Dios, rendía culto, aferrado a la palabra de Dios, aferrado al pacto que le daba vida. ¿Qué hizo Satanás? Le quitó lo espiritual dándole lo físico. Y ahora
las personas están atrapados aquí buscando solo lo físico. Satanás los tiene enlazados en un engaño de que estos 6 estados los pueden resolver ellos con métodos físicos o con obras. Ahora, ¿cuáles son esos 6 estados de estar atado a Satanás? La semana pasada hablábamos un poco del primero. El primero es hijos del diablo. O podemos decir también un problema de identidad. ¿Verdad? Un problema de identidad. ¿Por qué hay un problema de identidad? Y eso mencionábamos también. ¿Qué pasa con los jóvenes ahora? Todos han perdido ese diseño y la distorsión que se manifiesta es una pérdida de identidad. ¿Me refiero a qué? La falta de la influencia de sus padres, madre o padre, en su vida, les da un poco carácter, vamos a decirlo así. No saben cómo relacionarse con el mundo, con las personas, con su entorno. ¿Por qué? Porque no saben quiénes son. No tienen seguridad, porque el fundamento de todo ser humano es la familia. Y si la familia no transmite identidad, este joven o esta joven van a vivir siendo influenciados por todos los ambientes donde se encuentran. Y muchas personas dicen, eso no es verdad. Yo he estado con malandros y yo no soy malandro. Puedes decir, ¿verdad? Pero eso puede ser una realidad, pero no hay que olvidar la influencia de este estado espiritual, que no lo podemos negar con lo físico. Ahora, ese hijos del diablo, Juan 8:44. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué hace la humanidad? Cumplir el deseo de este ser espiritual. ¿Lo quiere cumplir? No lo quiere cumplir, porque hay muchas personas que batallan contra sus adicciones, contra sus vicios, contra su forma fea de vivir, que sabe que los lastiman. Pero ¿tienen alguna ventaja contra eso? No la tienen. ¿Por qué? Porque ellos están atados en este primer problema. Ese es el primer lazo. Recordemos que una persona atada está imposibilitada de accionar libremente. El ser humano está imposibilitado por este estado de Génesis 3. Y este pecado que está en todos los seres humanos simplemente es la separación de Dios. Como vives una vida separada de Dios, es natural que sufras y que estés cumpliendo el deseo de Satanás, por más que se luche y por más que se batalle. El segundo, que también lo mencionábamos la semana pasada, es la idolatría. Es la idolatría un problema de culto. Es un problema de culto, ¿por qué? Porque la gente está anhelada de dar culto, pero como no está en el estado en el que Dios lo creó, el resultado es que está adorando a su padre, está adorando a Satanás. Es un problema de culto porque la palabra nos dice en 1 Corintios 10:20. ¿Qué nos dice la palabra en 1 Corintios 10:20? Dice,
Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿A quién la persona separada de Dios ofrece culto? A Dios no, porque tiene este problema de separación. Como está en este problema de separación, lo natural es que como está limitado por, vamos a poner aquí, está limitado por lo físico y su trasfondo es a quien termina adorando es a este ser espiritual. Y es una realidad que hay que entender. ¿Qué significa idolatría? Un culto incorrecto. Es un culto incorrecto porque nosotros ahora nos podemos relacionar con Dios exclusivamente a través de Jesucristo. Si nuestra relación con Dios está basada en que yo quiero creer en Dios y no está basada en Jesús, es un culto incorrecto. Si mi relación con Dios está basada, es que es una costumbre que yo voy para la iglesia, me gusta leer la Biblia, me gusta cantar, es un culto incorrecto. Porque el centro de mi culto o el comienzo de mi vida espiritual cada día tiene que ser a partir de Cristo. Si Cristo no es el centro, el núcleo de mi vida, yo sigo viviendo separada de Dios. La respuesta espiritual para la separación solamente es Cristo Jesús. ¿Y por qué solamente es Cristo Jesús? Porque el único que venció el poder de Satanás fue Jesús en la cruz. Juan 19:30 nos dice que Él consumó todo. Es decir, estas ataduras o estos lazos que Satanás empleaba en mi vida han sido destruidos por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estoy conociendo hoy? Que este estado de estar atado por Satanás es mi pasado. ¿Y cuál es el presente del campo? Lo veo a través de este estado. Pero esto es mi pasado, no puede ser mi presente. Yo no puedo seguir dando culto incorrecto a Dios. Ok, el 3. Aquí es un problema espiritual. O también son los problemas mentales. ¿Problema espiritual o problemas mentales? Del problema espiritual en la Biblia, de todos los que hemos visto en la palabra, para mí, el más impactante es el de Marcos 5. Y es el endemoniado gadareno. ¿Por qué? Porque este hombre, podríamos decir que era esquizofrénico, ¿verdad? Porque la palabra dice así. Vinieron, este es Marcos 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando salió él de la barca, Jesús. Enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes, porque les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y allí vemos el estado de una persona. La palabra dice al final, la palabra dice, al final de la historia, dice en el versículo dice en el versículo y les apacentaban y dieron aviso. Aquí, en el versículo 15. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La palabra nos describe entonces que él no estaba en su juicio cabal por todo lo anterior. Y estos son los problemas mentales. Los problemas mentales son opresión. ¿Se dice? Opresión espiritual. Es decir, los espíritus inmundos, Satanás y todo su trasfondo de maldad, lleva a tal punto a la vida de esta persona que ha estado viviendo con el problema de identidad, con un problema de culto, y el resultado es manifestación de problemas mentales. ¿Por qué? Porque Satanás viene y ocupa a esa persona. Entonces, entendemos que este hombre estaba lleno de estos espíritus inmundos. Este hombre estaba a tal punto que no podía tener una vida normal. ¿Por qué? Porque primero consideremos, él vivía en el cementerio, vivía en los sepulcros, pues. Vivía allí y como era peligroso lo tenían atado con cadenas y le ponían grilletes en los pies, en las manos, para que estuviese quieto porque se lastimaba, se cortaba. Estaba desnudo. Yo creo que ni los, estaría mal decirle así, ni los loquitos que uno ve en la calle estaban en tal estado como estaba este hombre de Marcos 5. Porque ellos sí, de verdad, uno los ve durmiendo en la calle, ve que caminan y caminan, pero al punto de ser tan como temido, sí, porque este hombre era temido por lo que hacía. No está. Pero allí lo que queremos mostrar no es que, los demonios, sino también el poder del Evangelio de Cristo cuando se revela a la vida de uno. Ocurre total libertad. No es libertad a media, es una libertad completa la que Jesucristo hace por todos nosotros al aceptarlo. Y aquí quiero que quede esto claro. Los problemas mentales no son esos problemas básicos en el que dice la gente, no, sí, que no son los trastornos de conducta ni de emociones, sino que estamos hablando de cómo se manifiesta el problema espiritual en las personas, que parte de esa opresión de las tinieblas tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con el nerviosismo, tiene que ver con el insomnio, tiene que ver con la bipolaridad, tiene que ver con todo esto. Todo esto tiene que ver como resultado de tener una vida llena, no del Señor, llena de opresión de las tinieblas. Por eso el Señor dijo en Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice así. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Solamente Jesús, solo Jesús da verdadero descanso y verdadero reposo. Solamente en Jesús. ¿Por qué? Bueno, lo comprobamos por la palabra. Inmediatamente Jesús se apersonó en ese lugar y el espíritu inmundo llevó al hombre ante Jesús. No era que se fue y se escondió. Tal era la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en vida, sin haber sido sacrificado y justificado o santificado, mejor dicho, al volver de su resurrección, que este espíritu inmundo vino delante de él. Inmediatamente a la palabra de Jesús, este hombre quedó en verdadero descanso y verdadero reposo. Quedó en su juicio cabal, teniendo así una vida normal. Ahora sí podemos explicarnos o respondernos por qué las personas no pueden llevar una vida normal, porque hay un trasfondo espiritual detrás que le impide llevar una vida normal. Hay personas que llevan su vida normal, pero sin embargo, de estos 6 estados espirituales no se salva nadie, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es una naturaleza, y la naturaleza, cuando está dentro de la persona, todo surge. Por más que se trate de esconder las cosas, si ya es algo natural, eso se va a manifestar. Para poder sanar eso hay que cambiar la naturaleza. Solamente Cristo hace eso. Solamente Cristo puede cambiar nuestra simiente y darnos una vida nueva. Para eso yo lo tengo que conocer. El problema espiritual número 4 son los problemas físicos. Los problemas físicos que se manifiestan en el cuerpo. Ya no es tanto a nivel interno, sino que se exterioriza las consecuencias de Génesis 3 en la vida de la persona. Puede ser que viva una vida tranquila, pero vamos a poner un ejemplo. Vivir en amargura le ha llevado ¿a qué? A un cáncer. Esta persona tiene tal cosa. El resultado de esto es que no es que ahorita hay como una epidemia de cáncer. No, es el resultado del estado espiritual en el que la persona ha vivido y la opresión. Hechos 10:38. A mí me encanta este pasaje. Hechos 10:38 dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios mismo encargó a Jesús para libertarnos aún de los problemas físicos, porque hay enfermedades que se manifiestan por el problema espiritual. Hay enfermedades que vienen hasta la 3ª y 4ª generación por el problema espiritual. La palabra también nos dice, aparte de Hechos 10:38, en el capítulo 8, dice así, desde el versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe
Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Allí vemos, esta ciudad de Samaria estaba envuelta en el problema de Génesis 3. Aquí, separados, atados a lo físico, es decir, tenían ese problema de identidad, ese problema de culto, estaban oprimidos por las tinieblas. Como resultado manifestaron enfermedades. Pero apenas Felipe llegó a ese lugar a proclamarles a Cristo, las enfermedades eran sanadas. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que los espíritus que ocupaban sus cuerpos salían y se efectuaba la sanidad. Porque la enfermedad era producida por Satanás. Satanás enferma el cuerpo. No solamente él nos ha traído la muerte a la humanidad, sino que también se encarga de que la gente viva enferma y viva en conflictos y muchos problemas. ¿Para qué? Para que sigan separados. Porque una persona, ¿qué es lo primero? No, me salió una culebrilla, que es la más común. ¿Qué es lo primero? ¿Va a buscar el antibiótico? No va a buscar el antibiótico. Va a buscar las ramas y los guarapos que recomiendan los hechiceros, los brujos y los adivinos. Porque la culebrilla pues tiene una cultura de que esa enfermedad es producida por brujería o por malas vibras, cosas así. Y la gente pues, lo más común cuando suceden eso, van a buscar esos caminos. ¿Para qué? Para seguir en ese problema espiritual. Entonces, nace un niño, ¿qué es lo primero que hacen? Las pulseritas, la rojita con una pepita ahí, no sé qué, para el mal de ojo. Eso es la azabache. Para el mal de ojo, ¿para qué? Para proteger a mi muchacho. Vemos también a las personas con sus pulseritas amarillitas con verde, sus pepitas intercaladas amarillitas y verdes. ¿Para qué la usan? Para protegerse, porque les han dicho que eso es para protección. No es que sean personas devotas a la religión de los yorubas, sino que es que les dijeron, no necesitas protección, bueno, tal, no sé qué, te hago la pulserita, no, le hacen el conjuro, no sé cómo es que funciona eso, y la persona se protege usando su pulserita. Exacto. Pero todo eso tiene un trasfondo. Todo eso culturalmente se ve normal. ¿Cuántas personas que son católicas cuando tienen una situación no van a donde los brujos y a los adivinos? ¿Por qué? Claro. Cuando hay una persona con enfermedades, ¿qué hacen? No, me dijeron, por lo menos allá en San Antonio, no le quiero dar publicidad, pero allá en San Antonio hay uno reconocido por hacer sanidades. Y a este señor lo visitan y le dicen doctor, aunque no sea doctor, pero le dicen doctor. Y él a la gente le manda sus guarapos, su broma y no sé qué. Y cualquiera que estuviera en un estado de que necesita una respuesta ya porque no saben, los médicos le dijeron que no saben, tal, no sé qué, ¿para dónde van a ir? Para donde el doctor de allá, que ya tiene fama, a San Antonio, ¿verdad? A buscar la respuesta. ¿Por qué? Porque Satanás tiene el dominio, vamos a ponerlo así, el dominio de la corriente de este mundo. Es decir, él jamás te va a mandar a donde Cristo. Al contrario, va a hacer todo lo posible
para que tú busques en todos los lugares, en todas las religiones, menos en Cristo. Porque Él verdaderamente sabe que la persona, al salir de su dominio, su reino de maldad pierde poder. ¿Por qué pierde poder? Porque vamos a decir que de la región de La Vega hay 100.000 familias. En 100.000 domina él. Uno menos es uno menos de su parranda. Uno menos que transmite este problema espiritual. Una torre menos que transmite la herencia de maldición a sus hijos. Es una familia ahora que se constituye en su enemiga y que hay que destruirla. ¿Cómo la va a destruir? Distrayéndola. Por eso nosotros no podemos dejarnos distraer, dejarnos perder el enfoque al estar pendiente de lo físico y no estar pendiente de lo espiritual. Me quedé mucho aquí en los problemas físicos. Vamos con el número 5. Ahora viene o puede ser el problema después de esta vida. El problema después de esta vida. Bueno, aquí vemos a una persona. Nació siendo hijo del diablo. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 nos dice que están destituidos de la gloria de Dios. Creció y se manifestó el problema de culto. ¿Por qué se manifestó? Porque todos los seres humanos quieren encontrarse con Dios. Su alma anhela encontrarse con Dios. Porque ellos fueron creados por Dios. Y la naturaleza, dice la gente, la naturaleza busca la naturaleza, ¿verdad? El alma busca encontrarse con Dios. Como está en este estado, se encuentra con esto, el problema de culto. No se lo rinde a Dios, se lo rinde a Satanás. Como resultado, entonces esta persona que nació así y que se encontró con el problema de culto, está viviendo ahora oprimido por las tinieblas. ¿Por qué? Porque el resultado de la idolatría es destrucción. Aumenta los conflictos, por así decirlo. La palabra dice que esto persigue hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, es como un desastre desbloqueado en la vida de desastres. Un nivel más de muerte en una vida de muerte, por así decirlo. Pero sí trae repercusión esto en la vida de las personas. Como ya tiene el problema de culto, ahora está oprimido más aún por Satanás, se enferma. El problema espiritual da como resultado que su cuerpo se enfermó, manifestó una enfermedad. ¿Y qué pasó? Se murió. Se murió esta persona. Aquí estamos hablando de uno que ha estado sufriendo, pero también aquí puede estar uno que en todo le haya ido bien, ¿verdad? La palabra nos dice en Lucas, es un poco larga la lectura, pero lo voy a leer. Cuando ya alzó los ojos. Este era un hombre rico y un hombre pobre, Lázaro, un mendigo. Dice, es del 19 al 31. 16, 19 al 31. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este es el versículo 27. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje
la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaré de los muertos. ¿Qué nos dice la palabra? Que este hombre estaba sufriendo por la sed, ¿verdad? Porque allí este estado es eterno. Por eso David dice: prefiero pasar un día en la casa de mi padre que vivir 1000 años lejos de él. Porque la verdadera plenitud es yo estar junto con Dios. Es decir, estar unido a Dios. Porque verdaderamente la vida nuestra es Dios. Y este estado eterno de muerte, el rico lo estaba viviendo y estaba experimentando esa eternidad lejos de Dios. La otra preocupación que tenía era su familia. Él tampoco quería que su familia fuera a esa condenación eterna. Y lo que nos dice es esta palabra, hablando sobre Lázaro, hablando del rico preocupado por sus 5 hermanos. ¿Esto qué nos habla? Que el problema no terminó con este señor, con el rico, que se murió. No, el problema continuó también en sus hermanos y en la descendencia de él. Y es el 6º problema, o el 6º lazo, que es la herencia espiritual. En esta misma lectura vemos el problema de la herencia espiritual. La necesidad que este hombre tenía de que sus hermanos fueran salvados y que sabía que solamente a través de Cristo era la salvación. Porque le dijo que si alguien iba y les predicaba, ¿verdad?, a sus hermanos para que les testificara a fin de que no fueran ellos también a ese lugar de tormento. Y Abraham les dijo: bueno, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿De quién estuvo hablando todo el tiempo los profetas y los salmos y la ley? De Jesús, del único autor de la vida. Y la herencia espiritual, no, entonces vemos, ya entiendo, porque es que yo también nací separada de Dios, porque es un problema que no termina. Yo escuchaba una persona que está enferma de cáncer, se murió. En el momento que se murió, terminó el cáncer, ¿verdad? Porque se acabó el cuerpo, pero el problema espiritual no terminó ahí. Entonces, aunque el cáncer es una enfermedad que destruye y todo eso, no es eterno, tiene fin. Pero el problema espiritual sigue. Yo me puedo morir, pero si estoy en este estado, el que me muera no significa que ahí terminó esta identidad. Al contrario, la palabra también nos dice que el Señor apartaría a los que irían a su reposo y a los otros que no irían con Él. ¿Por qué? Porque no le pertenecen a Él. Con Él van a ir todos los que le pertenecen, es decir, con el Padre Creador. Pero los que están en este estado espiritual son hijos de su Padre, como leíamos en Juan 8:44,
pero el padre es Satanás. El padre es Satanás. Yo no estoy diciendo esto para que nosotros seamos el team Jesucristo. O sea, el equipo, este es el equipo de Jesucristo y los de aquel son el team de Satanás. No, sino porque como nosotros somos el equipo, ¿verdad? O porque somos los obreros del reino de los cielos, es necesario que rescatemos a estas personas que están en este estado espiritual. ¿Los rescatemos de quién? De este ser espiritual, que él está condenado, pero no se quiere ir solo. Y para eso empleó, pues, esta estrategia, no voy a decir tan maravillosa, pero esta es una estrategia que trasciende tiempo y espacio. Y que él se encarga de con sus obreros, que él también tiene obreros, tiene líderes, tiene gente que ora, y con ellos se encarga de transmitir en una antena espiritual estos 6 estados. Recordamos aquella vez en un atrio de oración donde hablábamos acerca de que la plataforma era esta era la plataforma. Sí, la torre era el Hechos 13, 16, 19 y Génesis 3, 6 al 11. Y lo que se transmitía por esa antena era este estado, los 6 estados del no creyente. ¿Qué sucede? Bueno, se transmite y no termina con las personas, sino que entonces, como hablábamos de estas 100,000 familias que viven en La Vega, un ejemplo. Si, aunque sea una sola, ya es salvado y rescatado, esa es una torre menos de Satanás. Ahora hay que constituirlo en una torre de Dios. Sí, que transmita la luz. ¿Para qué? Para que entonces esos 99.998 que quedan sean rescatados, desamarrados de estos lazos donde están dominados por una corriente. Como en la conclusión de lo que llevamos hoy, el mundo está atrapado en una corriente, está dominado. Nada del mundo nos va a dar, vamos a salir de los 6 estados espirituales. No, al contrario. El sistema de este mundo nos va a cargar ¿de qué? De estrés, de depresiones, de preocupaciones, de que estemos pendientes, mira, este sí es malo y el otro es más malo que este. Y aquel surge uno más malo que entonces uno va a estar engañado viendo lo físico. Y concluyo escuchaba al pastor Dani, ¿verdad? Él decía que en ese mensaje él decía, obreros, yo no había entendido el valor que tiene la palabra del púlpito para mi vida. Yo adoraba tal, porque a mí me gustaba adorar, decía él. Pero cuando comenzaba la palabra del púlpito, yo me iba a beber café con los otros músicos. Cuando decían conclusión, venía corriendo a sentarse, ¿verdad? Y él decía que era porque Satanás no quería que él viera lo espiritual. Él estaba viendo lo físico. ¿Qué? Bueno, que estoy aburrido y me voy a beber café, pues después regreso. Eso es lo físico. Estar pendiente de, lo que tengo que hacer. Y entonces estoy en la palabra del púlpito, pero me dio sed. Me dio piquiña en la cabeza y me paro. Me pico un oído, me voy. Que me desenfoque de la palabra del púlpito. Porque Satanás no quiere que yo vea lo espiritual que es esto. Porque si yo puedo ver lo espiritual, verdaderamente yo voy a vivir como una persona espiritual. Pero si yo no lo puedo ver, yo voy a vivir pendiente de que hay que comer, que hay que beber, que hay que vestir, que hay que estar pendiente de todas estas cosas. No digo que sean innecesarias porque de verdad todos tenemos que comer para poder vivir. Pero no podemos desvivirnos, estar pendiente de todas esas cosas. En conclusión, bueno, esto es los 6 estados del no creyente que veíamos en este tema hoy.
la semana que viene. Con el favor de Dios vamos a comenzar con las bendiciones. Ahora, este era mi pasado. Y la semana que viene vamos a ver, este es mi pasado. La semana que viene voy a conocer mi presente, mi respaldo, mi identidad, quién soy yo, lo que Dios ha dado para que yo pueda cumplir con la misión de salvar a todas estas personas que se encuentran atrapados aquí, inclusive salvarme a mí misma. ¿Por qué? Porque nada de lo que nosotros podamos hacer, emplear o buscar nos va a dar la respuesta para el problema espiritual. El que resolvió este problema espiritual es solamente Cristo. Él es el único que de verdad nos libra de la opresión de Satanás, nos libra de la identidad de ser unos hijos del diablo, de estar atados a una naturaleza, de ser dominados por una corriente, de ser dominados por nuestro yo, es solamente Cristo. Si podemos confesar que Jesús es el Cristo y que es nuestro Señor y Salvador, verdaderamente la obra de Dios va a comenzar sí o sí. Pues la palabra de Dios dice que el que inició la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, que todos los días el Espíritu de Dios, hasta el día de Jesucristo, me va a perfeccionar. Él no se va a cansar. Él no va a tirar la toalla. De repente uno quiere enseñar a alguien, ¿verdad? Y pierde la paciencia, hermana Felicia, rápido. Y uno los quiere cogotear porque no. Pero el Espíritu de Dios no suelta a nadie por más terco que sea. No estoy diciendo que hay que persistir en la terquedad, pero sí tenemos que tener la seguridad de que Dios va a perfeccionar la obra en nuestra vida. Él nunca nos va a soltar y nunca nos va a dejar. Nuestra dependencia es totalmente en Él. Que el Señor les guarde y les bendiga. Nos vemos entonces la semana que viene. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por Jesús el Cristo. Te damos gracias porque tú nos has libertado de estos 6 lazos del maligno, Señor. Y nos has libertado y nos has abierto los ojos espirituales para ver las estrategias de Satanás, que no han cambiado desde Génesis hasta el encuentro con Jesús. Cuando lo tentó en el desierto, sus estrategias han sido las mismas: quitarnos lo espiritual, dándonos lo físico. Señor, que podamos estar apercibidos en todo momento, que cuando tengamos problemas, circunstancias, dificultades, crisis, lo que consideremos, Señor, es qué es lo que Satanás quiere que yo no vea en este momento. Y que nos dé, Señor, la fuerza espiritual para abrir nuestros ojos todos los días y poder obrar y actuar como tú lo harías, Señor. Porque es necesario que todos los que ven al Hijo vean al Padre, Señor. Que de verdad a través de nuestra vida podamos manifestar el Padre que tenemos ahora, Señor. Y que usted nos ha dado la bendición de cambiar el dueño de nuestra vida, Señor. Escrito está en tu palabra que todos los que recibieron este evangelio han sido sellados por el Espíritu Santo. Señor, gracias porque tu Espíritu nos guía a toda verdad. Señor, oro en este momento para que tu Espíritu nos siga guiando. Señor, anhelamos la doble porción de tu Espíritu Santo para poder tener victoria en el campo, Señor. Oro por mis hermanos, los que están acá presentes, les bendigo, que seas tú obrando en ellos, renovando sus fuerzas espirituales, Señor, y teniendo la seguridad de lo que dice en tu palabra. El verdadero reposo y el verdadero descanso eres tú, Señor, que lo podamos experimentar. También oro por mis hermanos que no estuvieron presentes hoy y por mis hermanos que estuvieron por la plataforma de TikTok. Oro y clamo por cada uno de ellos, Señor,
Tú conoces sus luchas, sus batallas, conoces sus corazones, mi Dios. Y tu palabra nos dice que solamente tú eres quien convence al mundo, Señor. Clamo para que sea la obra de tu Espíritu Santo, ese horario de salvación, de vida, tomando lugar en ellos, Señor, en los que escucharon a través de TikTok. Y bendigo a mis hermanos para que seas tú dándole la fuerza espiritual para continuar dando el culto, no solamente aquí, sino también en sus casas, Señor. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Nos vemos en la siguiente semana. Bendiciones.